Bienvenidos a este video en donde les voy a enseñar cómo hago mis ilustraciones en Krita. Vamos a ver los tipos de capas que suelo utilizar y también las herramientas que utilizo. Primero les voy a enseñar un poquito de las configuraciones para crear un nuevo documento. Yo siempre hago mis ilustraciones en 300 dpi. Es lo más aconsejado para tener buenos detalles. Dependiendo del formato en el que vaya a trabajar, lo dejo en horizontal o en vertical. Casi siempre hago en una A4. Si necesito algún otro tipo de tamaño, igual lo cambio. Había un tiempo en el que hacía sobre todo en 200 por 200. La verdad ya no hago muchas cosas en un formato cuadrado, entonces eso es casi todo. Siempre la tengo en RGB. Si van a imprimir, sí sería mejor que la cambien a MSYK para que los colores no cambien demasiado. Les voy a hablar un poquito de las brochas que utilizo. Una de mis brochas favoritas es esta, es un lápiz, es esta, el Charcoal Pencil Thing. Me encanta. Yo hago todos mis sketches, incluso ya las cosas terminadas las sé dejar con ese pincel. Ese lo uso todo el tiempo para hacer líneas. De ahí, dependiendo de lo que necesite, sí suelo usar un poco este Basic 5 size, pero no tanto porque no tiene mucha textura. Bueno, ahorita estoy en la sección de mis favoritos. Yo usualmente tiendo a usar brochas que tengan textura, algún tipo de textura. Me parece que hacen las cosas un poco más interesantes. Entonces a veces sí he utilizado estas que son Hard Edge, Texture Block o, dependiendo de lo que necesite, Charcoal Pencil. Porque como uso mucho la herramienta del gradiente, entonces me parece que le genera un buen contraste. Y de ahí otra de mis favoritas es usualmente esta, Bristle 3 Large Smooth. Me gusta mucho porque no es opaca, entonces puedes ir construyendo el color encima. Y la verdad es que eso sí, sí me gusta bastante. Incluso para ir mezclando colores es súper buena. Y de ahí a veces para rellenar solo colores sí suelo utilizar esta. Mis brochas siempre están con presión, entonces dependiendo de cuánta presión le ponga yo, la brocha se hace más fuerte o no. Eso es algo personal, a mí me gusta mucho. Creo que tiene que ver mucho con que yo empecé a dibujar tradicional, entonces en mis clases siempre nos decían que es mucho mejor y te va a servir mucho más que tú sepas la propia presión que pones tú. Incluso me acuerdo que en una clase no nos dejaban usar estos difuminadores y nos decían que no, que teníamos que lograr nosotros los gradientes o este tipo de cosas solo con la presión que les poníamos. Y no sé, la verdad es que me quedé con eso y a mí me encanta hacer las cosas solo con la presión que le pongo. Pero sí hay formas de cambiar las brochas. A ver, para empezar ya tengo hecho mi sketch. Estas son capas normales. Suelo hacer los sketches en diferentes capas hasta tener algo que me guste. Usualmente tengo el cabello y la vestimenta en capas distintas para los personajes y siempre tengo como mi primer boceto, que es este que tengo aquí abajo. Entonces, cuando ya estoy feliz con todas las cosas que tengo, ahí sí hago merge con todas las cosas. Este no le voy a hacer porque no está bien hecho y la verdad lo dejé así porque voy a empezar a poner color debajo y voy a ir arreglando las cosas mientras tanto. Lo que sí, la capa de mi personaje siempre le pongo en multiply, entonces yo así sé que ya destaca. Para empezar esta ilustración empecé con la herramienta de gradient. No siempre empiezo así, mi proceso suele cambiar algunas cosas dependiendo de lo que necesite en ese momento. Lo primero que hago es enfocarme en el escenario, en las formas primarias que tengo y sobre todo de dónde viene la luz. Esto les va a ayudar muchísimo para saber cuál es su escenario y así poder tener, aunque sea una referencia un poco suelta de qué es lo que van a hacer. La mayoría del tiempo, no siempre, pero sí intento mantener el canvas en donde lo pueda ver completo. Le tengo hecho un zoom out para no enfocarme en los detalles, pero yo sí me suelo ir a los detalles muy rápido. Entonces ahora que estoy empezando a enfocarme más en el escenario primero, sí intento mantenerlo lo más hecho zoom out posible y la verdad es que en estas últimas ilustraciones me ha estado sirviendo mucho. En una nueva capa pinto el foreground para ir creando profundidad. El pincel que estoy usando tiene bastante transparencia, lo que permite que los colores del fondo se vayan mezclando con los nuevos que van yendo encima. Con el Polygonal Selection Tool puedo elegir lo que necesito y esta usualmente la utilizo cuando voy a pintar cosas más geométricas o que sean rectas.
Aquí comencé a dar algunos detalles con un pincel para que se note más las formas. Empecé a seleccionar con el Freehand Tool. Esta lo suelo utilizar bastante y sobre todo para formas más orgánicas. Al seleccionar colores existentes ayuda para que la paleta de color se vea más uniforme. Desde Mermaid las cosas han cambiado bastante. Estoy permitiéndome ser más libre con cómo pinto sobre todo el escenario. Así que como ven, la mayoría de cosas está pintado a mano. Cuando puedo, sí utilizo la herramienta de simetría. En este caso lo usé para crear los detalles del marco. Esta herramienta no se debe usar mucho porque la simetría genera siluetas más interesantes. En este caso lo usé porque no era un elemento central de la ilustración y sabía que no iba a llamar mucho la atención. Un buen tip que no siempre sigo, no porque no sea útil, sino un poquito por pereza, es nombrar siempre tus capas. Yo suelo tener bastantes capas dependiendo de si tengo un fondo y luego me toca estar checando cada layer hasta encontrar lo que estoy buscando. Así que sí, es mucho mejor tener con nombres los layers para saber en dónde está cada cosa. Aquí utilicé la selección circular. Con barra espaciadora se puede mover el círculo y con Shift se hacen círculos perfectos. Y aquí les va otro tip. Si ya tienen una parte seleccionada y necesitan añadir algo extra, pueden utilizar cualquier herramienta de selección para hacerlo. Basta solo con presionar Shift para que se ponga en modo de añadir a la selección. Prefiero ir agregando el color poco a poco, así que a veces suelo darle varias pasadas, ya sea con el Gradient Tool o con las brochas, hasta conseguir lo que estoy buscando. No sé por qué hay cosas encima del programa que no se graban, pero lo que estoy haciendo aquí es un grupo para poder usar Clipping Layer. Cuando ya tienes la base que vas a usar, creas una layer encima y seleccionas las dos. Clic derecho y en la opción de Clipping Groups la seleccionas y en esa layer que se crea hay que prender este icono para que quede hecho clip. Tiene un paso, como quien diría, extra a Photoshop, pero sí, una vez que te acostumbras no es nada del otro mundo. Aquí le estoy dando un poco de sombras y volumen al material del vestido. Todo esto está hecho con brocha y a presión que le estoy dando con el lápiz. Cuando no estoy muy segura del color o veo que no está funcionando como yo quiero, utilizo Control U y así puedes cambiar el hue, los valores o la saturación. Y la verdad es que a mí me sirve mucho. Para verificar que los valores están funcionando, suelo hacer dos cosas. Uno, le quito todo el zoom, o sea, le hago súper chiquito. Si los valores funcionan, debería poder leerse la escena sin problema. Si está medio que no entiendes qué pasa, es porque los valores no están funcionando. Segundo, tengo una capa negra encima en modo color. Quita todo el color y solo me quedan como en blanco y negro. Entonces ahí voy viendo también los valores. Esta usualmente la prendo y la apago como vaya necesitando. Así noté que el vestido y la mesa se me estaban confundiendo mucho la una con la otra. Regresé a la mesa y añadí un valor un poco más oscuro cerca del vestido para que haga la diferencia. Y la verdad es más o menos todo lo que utilizo, dependiendo sobre todo cuando es luz. Sí puedo utilizar diferentes capas como overlay, a veces utilizo hard light. Lo más común es que use overlay y dependiendo de lo que estoy buscando a veces incluso utilizo glow. Y para mis sombras casi siempre utilizo multiply. Yo utilizo un tono violeta porque me gusta más y mi luz es usualmente amarillenta, naranja, entonces siempre me voy por un violeta que siempre termina en multiply. Dependiendo otra vez lo que necesite, le bajo la opacidad o no a la capa, pero lo que yo más utilizo son selecciones, el Gradient Tool, pero sobre todo la brocha. Usualmente pinto todo a mano simplemente por el hecho de que me gusta. O si ustedes tienen problemas para crear escenarios, algo muy bueno que oí una vez es piensen en su personaje. ¿Quién es su personaje? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Cuál es su trabajo? Y con eso piensen, digamos, es yo que sé, un doctor. ¿Qué tendría un doctor? ¿En qué tipo de ambiente vive? ¿Qué son las cosas que utilizaría? ¿Qué serían las cosas más importantes para esta persona? Y así se pueden ir dando una idea de, ok, entonces puedo añadir estos libros, puedo añadir estos instrumentos, puedo, yo que sé, mi personaje es amante de las plantas, entonces vamos a añadir un montón de plantas. O mi personaje le encanta este deporte. No tiene nada que ver con su profesión, pero le encanta este deporte, entonces le vamos a agregar un banner de tal equipo. Como les digo, piensen quién es su personaje, qué es lo que le gusta, qué es, como digo, amante de tal deporte, pero resulta que a nuestro personaje le gusta tener las cosas muy limpias, muy ordenadas, entonces ¿cómo debería verse eso? Entonces, sí, la primera pregunta que se deben hacer es ¿quién es el personaje? ¿Y qué necesita el entorno para reflejar eso?
Aquí al final sí añadí otro personaje, le añadí al gatito. No estaba segura de si iba a ser parte de la ilustración o no. Decidí agregarlo para que cree un poco de balance en la ilustración. Seguí los mismos procesos. Usualmente empiezo con una base y de ahí voy agregando todas las cosas que necesito, como los ojos, la naricita. Voy haciendo usualmente clipping layer y de ahí solo le fui agregando luces y sombras para que se integre en la ilustración. Y como siempre checando de que los valores estén funcionando y que no se me vaya a perder tanto en el escenario. Aquí sí tuve que ir checando varias veces los valores, sobre todo porque tenía esta parte al fondo en donde se supone que no debería llegar la luz. Se me hizo un poco complicado porque hay veces que sabes cómo debería ir la luz y cómo debería hacer ciertas cosas y luego resulta que en la práctica no siempre funciona. Entonces, bueno, decidí al final solo mandarle oscuro el fondo y sacar la luz desde la ventana. Y así es usualmente como yo hago mis ilustraciones. Como mencioné en otro video, yo usualmente tengo ya el sketch de lo que voy a hacer, sobre todo cuando tengo personajes y me gusta tener un buen boceto. Déjenme saber si hay algo más que quisieran saber. Yo mencioné las cosas que yo utilizo todo el tiempo, pero si hay algo en específico que quisieran saber, entonces solo pónganme en los comentarios. Y esto ha sido todo por este video. Espero que les haya servido, que les haya gustado y que hayan aprendido algo. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.